Para empezar a ir de lo general a lo particular, ¿cómo están viendo ustedes el debate? ¿Está confirmado que diputados va a ser Cámara de Origen? ¿Hay alguna sorpresa respecto a esto? Nada, un marco general. No, entiendo que no hay sorpresa en la Cámara de Origen, será diputados y diputadas de la Nación. Entiendo que porque es lo razonable, digamos, ¿no? Por el mandato constitucional que tienen diputados y diputadas de la Nación, que es la representación del pueblo en su conjunto, es pertinente que empiece el debate sobre algo tan pesado y tan complejo para los argentinos y argentinas, como lo que nos dijo Macri, que es otra vez el Fondo Monetario Internacional en casa. Bueno, cómo arreglar este lío en el que nos metió Macri de la mejor manera. Bueno, debe empezar por la representación del pueblo. El mandato de la Cámara Alta es distinto, el mandato constitucional, ¿no? Que es la representación de los intereses de las provincias. Yo cuando opté por la Constitución Nacional, bueno, como senadora tengo que mirar solamente en el interés de mi provincia, ¿no? La provincia de Buenos Aires. Entonces es razonable que ingrese como Cámara de Origen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. ¿Y cómo está viendo el bloque las conversaciones que están teniendo, por lo menos el trazo grueso de lo que sabemos respecto al entendimiento o al principio de acuerdo con el Fondo Monetario? No es un acuerdo. El acuerdo lo hizo Macri. No lo hicimos nosotros. No lo vamos a hacer nosotros. Es un entendimiento de qué hacer con ese acuerdo, digamos, un principio hay principios de entendimiento. Para la semántica, en este caso es muy importante, porque es político, es absolutamente político lo que se dice, y además porque es lo que es la batalla que hay que dar, porque el macrismo es vivo cuando usa semánticamente su lenguaje. Bueno, es redundante lo que dice, pero bueno, su mensaje, digamos, porque, bueno, son los responsables de este lío, ¿no? Entonces, como son los responsables de este lío, de que el Fondo Monetario Internacional vuelva a casa, y además que vuelva a casa con todo lo que ello significa, ¿no? Revisiones que pueden ser incluso o nuevos pedidos. Hasta ahora nos dicen, no sé, yo no sé el contenido de este entendimiento nuevo, sobre el acuerdo que hizo Macri. Desconocemos los senadores y senadoras el contenido de este entendimiento nuevo. Lo desconocemos, no lo sabemos. ¿Hay un dejo de fastidio en lo que estás diciendo? Negociando. En principio, no, porque todavía hay una negociación, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras haya negociación sobre ese entendimiento, todo el Poder Legislativo puede poner sugerencias mientras haya entendimiento. Entonces, bueno, creo que no, mientras los acuerdos que hemos venido teniendo y todos los acuerdos, las conversaciones que hemos venido teniendo durante estos 2 años se cumplan, bueno, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Obviamente, mientras lo que dijimos en el 2019 le propusimos al pueblo argentino qué hacer con este lío en el que nos metió Macri poniéndonos otra vez al Fondo Monetario Internacional en casa, qué es lo que íbamos a hacer con eso, lo hagamos, y quien no va a pagar, no pague. Mientras eso suceda, no va a haber ningún inconveniente. El tema es también una discusión sobre tiempo. Nosotros venimos diciendo, y cuando digo nosotros, digo el espacio político al que pertenezco, que es la fuerza mayoritaria de este espacio de coalición de gobierno. Venimos diciendo que 10 años son pocos, que no se puede pagar en 10 años, ¿no? Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. No solamente lo dijo el ex presidente del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, sino que, bueno, yo también lo he dicho muchas veces, Cristina también lo ha dicho, digamos,
somos muchos, muchas los que venimos sosteniendo que 10 años son poco para pagar, esta friolera de 45.000 millones de dólares, menos los 5.000 que ya pagamos, 40.000 millones de dólares, en un poco menos de 6 años, si pensás que 4 son de gracia, ¿no? O sea... Ahora, Juliana, cuando uno ve o uno empieza a conversar, por lo menos en off, no sé si alguien no se animará en el sentido que sea una cuestión de coraje, me refiero más a una cuestión por ahí de no poner más ruido sobre ya el ruido que hay, pero cuando uno habla con algunos gobernadores o algunos senadores del Partido Justicialista que no forman parte del kirchnerismo, lo cierto es que empiezan a asomarse algunas dudas que yo solamente había escuchado por parte de dirigentes cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Como también hay otros senadores, como el caso de Cuader o como el caso de Camado Espínola, que salieron muy fuerte a apoyar el acuerdo. Es decir, hay de todo, empiezo a ver que hay de todo en ese sentido. En el bloque, ¿vos ves lo mismo en las conversaciones que hay unos representantes de sus provincias que no forman parte del kirchnerismo que plantean alguna reserva frente al trazo grueso del acuerdo o no? ¿O son los machos del off, como decía alguien? Otra vez, ¿acuerdo? No. ¿Entendimiento? Sí. Bueno, ¿entendimiento potato, sí, potato. acuerdo no? Sí. Iván, yo no estoy haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Juliana Di Tulio, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, no hizo ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no lo traje a esta casa, no lo traje. Así que no es un acuerdo, es un entendimiento sobre un acuerdo que hizo Mauricio Macri, un acuerdo que para mí y para el Poder Ejecutivo, que le pidió al jefe de los abogados hacerle una querella criminal al gobierno anterior por ser fraudulenta, ilegal y por haber estafado al pueblo argentino, porque el 80% de esa deuda tomada se fugó, y al staff anterior del Fondo Monetario Internacional. Acá lo que tiene que haber, y lo venimos diciendo hace 2 años, es responsabilidades compartidas entre el gobierno de Macri y el anterior staff del Fondo Monetario Internacional. Esa querella no la pedí yo, la pidió el presidente de la República. O sea, es algo que nosotros entendemos, que lo dijimos en el 2019, lo dijimos en toda la campaña, lo dijimos durante estos 2 años. Es ilegal, no pasó por el Congreso. Algo que va a pasar por el Congreso ahora, que es cómo lo arreglamos esto, ¿no? Esta desgracia que nos trajo Macri, y el gobierno de Macri, ¿cómo la arreglamos? ¿Cómo hacemos para que no pague el pueblo trabajador y lo paguen los que más tienen? Pero sobre todo en un tiempo que se pueda pagar, ¿no? Estamos en un mundo difícil, en un mundo que no se sabe en qué va a terminar, en un momento muy complejo, donde los commodities van y vienen, suben, estallan, no sabemos cuándo va a terminar ese piso de commodities, ¿no? De cuánto va a valer, sobre todo estoy hablando de energía. Bueno, es un mundo muy muy complejo, y además entiendo que no hay plazos para este entendimiento. Ahora, ¿Y cómo lo veo en el bloque? Yo no le saco el traste a la aguja, podemos decirlo así. Exactamente. Bien. Pues ¿cómo lo veo en el bloque? Y lo veo como que no tenemos herramientas todavía, porque no tenemos la letra chica ni nada del estilo. No ayudó nada lo que se filtró la semana pasada de los borradores, que al final, qué bueno, que si son viejos, que si son 3, que si son... La verdad que no colaboró en nada, solo puso ruido. En eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos un poder que es el poder legislativo, que tiene responsabilidad, que tiene que votar cosas que tiene que estudiar, digamos, no podemos votar cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido puso ruido. No es lo mejor, la verdad, no es lo mejor que se filtren borradores que no son, o que sí, y además que hacen desdecir incluso lo que dijo el propio presidente. Yo no creo que le hagan decir cosas al presidente que no son. Yo confío en mi gobierno, soy parte de este gobierno, confío en mi gobierno.
Entonces necesito que haya un poco de inteligencia a la hora de información y de ver qué es lo que tenemos que decidir, ¿no? Sobre qué tenemos que decir. No se puede discutir sobre la nada. La verdad es que yo creo que lo que nos miramos y decimos, bueno, ¿sobre qué discutimos? No hay... Bueno, hay después del anuncio del presidente, una conferencia conjunta entre el jefe de gabinete de ministros y el ministro de Economía, y ahí hubo una aproximación a cuál iba a ser está bien que fue antes de la guerra de Ucrania y demás, etcétera, pero había habido una aproximación en ese sentido. Si ese fuera lo que llega al Senado de la Nación, descontando que se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿cómo crees que votaría Juliana Di Tulio si la tenés cerca para preguntarle? En 10 años. ¿Cómo? En 10 años. Y el plazo que te da el fondo, el único plazo que te da el fondo en todos los acuerdos que ha hecho de facilidades extendidas. En 10 años es difícil. Y en 10 años es muy difícil, honestamente. Es patear para adelante un problema serio, digamos. Yo estoy de acuerdo con los preceptos que el presidente esbozó, ¿no? Bueno, no va a haber un ajuste de los jubilados, no va a haber un ajuste del pueblo trabajador, no va a haber cambios en la normativa previsional, ni tampoco cambios en la normativa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Eso es importantísimo para mí, es central para mí, es absolutamente central. El tema es si las metas fiscales son de posible cumplimiento o no, porque si no son de posible cumplimiento, ¿qué estoy votando yo? Algo que dentro de 3 meses no lo sostenemos, digamos, no se puede sostener, ningún país lo puede sostener, ¿no? Entonces, las metas fiscales también merecen más explicación para esta senadora de cómo se va a realizar y cuál es el costo que tiene en el pueblo argentino. No, es ni conceptual ni lo otro, es realidad concreta, ¿no? A ver, nosotros venimos hablando de reestructuración de la deuda, no es que nosotros lo venimos diciendo, sino que la cartera de Economía habla sobre reestructuración de una deuda que nosotros no contrajimos, ¿no? Una deuda con un organismo multilateral de crédito que nos llena de dolores de cabeza a todos los países que contraen una deuda con este organismo multilateral, que es el Fondo Monetario Internacional, muy conocido por los argentinos y argentinas, por los males que significa tenerlo en casa, ¿no? Bueno, y se habló siempre de una reestructuración de esa deuda. Hoy aparece una palabra nueva. Cuando hablo de semántica y la política, estoy hablando de eso mismo, que es refinanciación. Bueno, un refinanciamiento de una deuda tomada por otro gobierno, en mi entender, digamos, en mi experiencia legislativa, lo que hace es legalizar lo actuado por el gobierno anterior, ¿no? Entonces es como... es un poco contradictorio. Yo quisiera otra vez escuchar al ministro, porque esto no solo escucho al ministro, sino que lo leo en los diarios, los periodistas lo dicen, las periodistas lo dicen, incluso compañeros míos hablan ahora de refinanciación y no de reestructuración. Entonces, bueno, hay ruido, honestamente ruido, hay como, pero entonces ¿para dónde? ¿Para dónde? Déjame hacerte la última pregunta porque me queda un minutito y no quiero, obviamente, no mencionar a... Te quiero decir algo, sí. Iván. Sí. Para que yo no vote este entendimiento, tiene que ser algo peor que el default. ¿Se entiende o no se entiende? Perfectamente, pero es absolutamente subjetivo eso. Bueno, no es objetivo. No es objetivo. ¿Pero qué es? Absolutamente objetivo, no es subjetivo. Bueno, no puedo entrar concretamente. No puedo entrar en una conversación de eso porque me quedan 17 segundos ahora, un poquito más también. Bueno, entonces un beso. Pero no, decime una cosa última, en una línea, en un tuit, Juliana Di Tulio,
¿Qué piensa Cristina de esto? No, no le pregunté ni le voy a preguntar. No, y te lo digo de verdad, no le pregunté ni le voy a preguntar, no tiene por qué decirme lo que tengo que votar, ni a mí, es vicepresidente de la República. No, tiene un rol institucional muy importante que cuidar, y me lo tiene que cuidar a mí, digamos, a todos los argentinos. No, yo no creo que Cristina se meta en decir, a mí que me conduce, en decirme, Juliana, tal cosa. No lo voy a hablar, no lo hablé, de hecho.